Good afternoon and welcome to our panel. As you can glean from the title, for the next 90 minutes, we're going to leave the confines of Argentina for a look at liberty, or the lack thereof, in the Spanish-speaking world. That would be Spain and Latin America. Joining us in this conversation, we have three highly qualified panelists. In fact, they're all so qualified that if I read their entire bios, I'd be up here all day. So I've abbreviated them, but you can find their full resumes online. To my immediate left is Lorenzo Bernaldo de Quiros. He's an adjunct scholar at the Cato Institute, executive chairman of Free Market Corporate Intelligence, based in Madrid. He's a member of the American Economic Association, vice president of Instituto von Mises Barcelona, a member of the Mont Pelerin Society, a member of the executive committee of the International Foundation for Liberty, chaired by Mario Vargas Llosa, a senior advisor at Citigroup Spain. Lorenzo is the author of Por una derecha liberal, which was published in 2015, a very interesting topic, I think, on the heels of the European Parliament vote. And he appears frequently on Spanish television and radio. He's a columnist in the Spanish media, and he's a member of the editorial board of El Economista. Alvaro Vargas Llosa is an award-winning writer and author focusing on developing countries and international affairs. His most recent book is Global Crossings, Immigration, Civilization, and America. Alvaro leads the Council of Business Advisors at the Foundation for International Freedom and is a senior fellow at the Independent Institute's Center on Global Prosperity. He has regular columns published in Spanish and English in the US, Spain, and Latin America, and he lectures widely also in the US, Latin America, and Europe. Daniel Reisbeck, on the far left, actually on your right, is a policy analyst at on Latin America at the Cato Institute Center for Global Liberty and Prosperity. Previously, he was a senior fellow at the Reason Foundation, the editor-in-chief of the Pan Am Post, and a lecturer at Universidad Francisco Marroquín in Guatemala. He writes frequently on Latin America. His op-eds have appeared in the Wall Street Journal and Foreign Policy, among other leading publications. He's a regular guest on Univision, NTN 24, and other Spanish-language news outlets. He holds a doctorate of philosophy in ancient history from the Free University in Berlin. Daniel's especially knowledgeable about Colombia, and in 2015, he was an independent libertarian candidate for mayor of Bogota. Was that for your sins or something like that? So please please join me in welcoming our panelists, and we're going to have a conversation about liberty in the region. When I joined the Wall Street Journal in the mid-1990s, optimism was breaking out all over Latin America. There was convertibility in Argentina. Chile was opening markets further. Peru was beginning to open markets. NAFTA was a year old. Fernando Henrique Cardoso, while not opening Brazil, was reforming the economy away from the rigidities of the military government. Colombia and Venezuela didn't look so good, but on balance, the region was liberalizing and backing away from the state. What was interesting about those reform governments is that none of them were liberal in the classical sense. They had simply run into reality. The 1980s had been a lost decade, and they were implicitly admitting that they had to change course by introducing practical solutions.
I still recall a conversation I had with Ricardo Lagos, the former president of Chile, at the Waldorf in New York in the 1990s. And Chile had already opened a lot, but President Lagos made all the arguments to me about why unilateral trade liberalization was the best thing for Chile. So that was really an important moment in my mind, and I have to say that I thought we had won. I really thought we had won. Silly me. In politics, there are no permanent victories. And 30 years later, the region is once again stuck in the populist mud. The election of Javier Milei, I think, in this country is a real, gives a real boost to the spirits of liberals, not just in Argentina, but all around the region. And if you want to understand why, you just have to look at the countries in the rest of the region. I was going to list the countries that have really seemed to be losing their liberal way, but it's much easier to list the ones that are not, because the list is much shorter. That's Ecuador, Costa Rica, Uruguay, and Paraguay. But the rest of the region is in real trouble. And I just want to point out that my concerns about the region do not have to do with social democrats coming to power and raising taxes or raising tariffs or not privatizing or not opening markets. I think what scares me when I look at what's happening in politics in Latin America is that so many of the countries seem to have governments that have designed a strategy aimed at destroying democratic institutions, destroying the institutions that provide for checks on the executive, protection of minority ideas, free speech, political competition, pluralism, separation of powers. These things are really at risk in many countries in the region. And what history tells us is that if you lose those, you don't get them back. It takes generations to get them back. Now, I'm not saying that every country is equally at risk in this regard, but I've watched Venezuela and Nicaragua go. I have spent too many New Year's Eves toasting, next year in Havana. And you just don't reverse that kind of consolidation of power very easily. And I think this is the real risk that the region runs right now, and that we liberals have to fight against and try to ward off. The bad guys know the recipe. I mean, it's, for my friends, anything; for my enemies, the law. And if they get control of the judiciary, they put their enemies in jail, and the job is over. And we've seen that happening around the region too much. And I think there's some countries, big countries like Mexico and Brazil and Colombia, that are really at risk in this moment of losing their democratic roots. I'd like to start our conversation with Lorenzo, who can talk to us about what's going on in Spain, and I think it may be Exhibit A of what I'm talking about. Lorenzo? Muchas gracias, Mary. Buenas tardes y encantado de estar hoy aquí una vez más en Buenos Aires y en una compañía tan grata. Debido a las relaciones tan brillantes que existen en estos momentos entre España y Argentina, después de mi intervención probablemente les tenga que pedir a ustedes derecho de asilo, para que me puedan acoger benéficos en esta tierra que ha recuperado la bandera de la libertad cuando mi país la está perdiendo. Lo que está sucediendo en España es algo inédito en la Europa occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Estamos asistiendo al asalto al programa
de un gobierno social, comunista, inédito en Europa Occidental, que está intentando destruir las dos instituciones básicas de una sociedad abierta, que son la democracia liberal y la economía de mercado. No se trata, como otras veces, de que tienes un gobierno socialdemócrata que quiere gestionar la coyuntura, tal. No, se trata de un asalto al modelo que los españoles construyeron en 1977, después de la muerte del general Franco, y que ha proporcionado durante 40 años una estructura razonable de defensa de las libertades y de prosperidad económica. En el plano político e institucional, el Gobierno español, que es una mezcla del viejo peronismo con los bolivarianos, es decir, una mezcla realmente explosiva y entrañable, está dinamitando todos los instrumentos institucionales y constitucionales al ejercicio del poder. Han asumido con una minoría precaria un mandato en virtud del cual la mayoría tiene derecho a eliminar todas las instituciones que controlan el poder, y lo han conseguido. En estos momentos solo quedan en España dos mecanismos institucionales, uno todavía en el aparato del Estado, que son los jueces, y otro en la sociedad civil, que es la prensa independiente, que esta misma mañana el presidente del Gobierno ha anunciado que va a hacer una reforma para impedir que esos jueces que someten al principio de igualdad ante la ley al Gobierno, incluida a la señora del presidente, convertida en una institución del Estado, son instrumentos al servicio de la derecha fascista, de los intereses del imperialismo terrible y que quieren socavar el proceso de transformación de España. En paralelo, ha anunciado una ley de combate de las noticias fakes en los medios de comunicación, que de lo que se trata es de un intento de introducir la censura y la crítica de la sociedad civil a través de los medios al poder. Si esto se consigue, que es muy probable que se consiga, se habrá cerrado el circuito en virtud del cual tenemos un gobierno que no es responsable ante nadie más que ante sus votantes, sin ningún control institucional propio de un Estado de Derecho y de una democracia liberal. En paralelo, se ha producido en España y se está produciendo un fenómeno inédito de estatización, de colectivización de la actividad económica. Se han aprobado un sinfín de leyes que lo que hacen es vaciar prácticamente de contenido el derecho de propiedad. Para que, a modo de ejemplos, les doy un detalle, la nueva ley de vivienda del Partido Socialista, con sus socios comunistas, impide que quienes ocupan de manera ilegal la propiedad de un individuo en una vivienda pueda ser expulsado ese ocupa, que es un auténtico agresor al derecho de propiedad, si resulta que ese ocupa es vulnerable y no tiene posibilidades de tener otra vivienda. Eso es simplemente un elemento del conjunto que estamos en un país en el que se ha producido una expansión absolutamente brutal del gasto público y de los impuestos, en el que se está produciendo una intervención masiva en los mercados y en el que se está configurando una economía que es inédita en un continente ya muy estatizado y con niveles de libertad económica muy bajos, como es Europa. Desde ese punto de vista, España is different, que es uno de los viejos lemas de la etapa de la dictadura, y estamos siendo cada vez más different en una especie de aldea de Asterix en el Imperio Romano, en el que las libertades y los instrumentos básicos que hacen posible una convivencia pacífica están absolutamente erosionados a través de un proyecto de cambio de régimen que puede convertir España en un Estado en el que las libertades básicas están severamente mediatizadas en un contorno en el que la posibilidad de cambio se convierte en una hipótesis cada vez más difícil. Nada más. ¿Cómo no?
hemos quedado en ir saltando del inglés al español según las circunstancias, así que en este caso voy a responder en español, pero en fin, no se sorprendan si hacemos este juego porque ese fue el arreglo al que llegamos antes. Antes que nada, muchas gracias al Cato Institute, muchas gracias a Libertad y Progreso, y una especial consideración con los y las traductoras simultáneas. Siempre soy muy sensible y muy respetuoso de ese trabajo, así que voy a hacer lo posible para que... Tienen una función primordial, así que vamos a tener la mayor consideración con ellos. Voy a recoger una idea de Lorenzo y luego trasladarla a América Latina y hacer un puente. Yo paso la mitad de mi tiempo en Europa, de modo que sigo esto bastante de cerca. Creo que hay en Europa, bueno, hay muchos problemas, pero hay dos fundamentales. Uno es el comienzo del fin del estado del bienestar. Este invento que no fue de la izquierda, fue de la derecha, fue de Bismarck en el siglo XIX, que luego expandió significativamente desde el punto de vista ideológico e intelectual, un hombre muy hábil, Bevin, él sí más bien laborista, en la Inglaterra de mediados del siglo XX y que luego tuvo una explosión en toda Europa. Por cierto, América Latina también inventó su estado del bienestar en el siglo XIX, fue Uruguay, no mucha gente es consciente de esto, pero los uruguayos inventaron la versión latinoamericana del welfare state en época relativamente parecida, pero esa es otra historia. Creo que frente a eso el centro derecha no ha tenido la audacia, la pugnacidad, la imaginación de ofrecer un proyecto reformista. Y esta ausencia, digamos, de proyecto alternativo ha dado una enorme ventaja a la socialdemocracia y ahora a una versión más radicalizada del socialismo, porque la socialdemocracia está en seria decadencia en Europa también, y ha privado a la derecha europea de una conexión con amplios sectores de la población y también de una vigencia política e ideológica, de lo cual se están beneficiando las formas más ultras y más extremas de la derecha. Esta es una primera idea. Y una segunda idea, muy conectada con ella, es que el centro derecha ha sucumbido a lo que yo suelo llamar en inglés the managerial temptation, la tentación de gestionar en lugar de la tentación de reformar. Si ustedes ven lo que han sido los últimos gobiernos de centro derecha en Europa, gran parte de ellos han sido de una enorme grisura, de una enorme mediocridad, de una falta de horizonte y de idealismo. Y creo que eso ha colocado al centro derecha europeo en una gran desventaja, abriendo las puertas a formas más radicalizadas y más extremas. Saltando a América Latina, pienso que nos pasa lo mismo. Ayer Axel decía una cosa que creo que es muy importante con respecto al rol de la utopía en el discurso de la izquierda latinoamericana. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo suelo transmitir a mis auditorios una idea semejante y le hago un añadido, que es el mito. La utopía y el mito son los dos elementos centrales de la izquierda latinoamericana. ¿Por qué? Porque la utopía es el futuro. Es aquello que no existe pero hacia lo cual tendemos, y el mito es el pasado que nunca existió pero que nos inventaron que existió. Para que la idea esencial de la izquierda, y es que el presente es hijo de un expolio, de un despojo, para poder victimizarse tiene que haber habido algo, tiene que haber habido una riqueza de la que nos despojaron. Esa riqueza se crea en el imaginario colectivo a través del mito, y por eso es tan poderoso el discurso de la izquierda. El mito es el pasado que nos robaron, la utopía es el futuro que nos va a devolver a ese pasado que nos robaron. La derecha latinoamericana no ha sabido responder a eso. No se puede responder a eso con la mediocridad. No quiero nombrar nombres porque es antipático y muchos de ellos, desde luego, han tenido que gobernar en circunstancias muy adversas, muy hostiles y muy difíciles. Es muy cómodo cambiar el mundo desde este sillón, es muy difícil hacerlo desde el Palacio de Gobierno, de modo que soy muy respetuoso de esas limitaciones, pero la conclusión no puede dejar de ser la misma, y es que los gobiernos de centro-derecha latinoamericanos, por lo general, les ha faltado audacia, ambición reformista. Y frente a eso lo que hemos recibido es un discurso muy bien construido, basado esencialmente en la combinación potentísima del mito y de la
utopía. Yo creo que si la experiencia argentina llega a buen puerto, que si lo que está haciendo Milei, que es en cierta forma arrebatándole a la izquierda el mito y la utopía, pero en el buen sentido de la palabra, le va a devolver a todo lo que está a la derecha de la izquierda en América Latina una capacidad seductora, una capacidad encantatoria que creo que puede robustecer, fortalecer muchísimo y darle vigor y vigencia al discurso liberal. Por eso suelo decir, y con esto termino, I'm sorry Mary, I took a bit of time, suelo decir que aquí lo que está en juego no es el futuro de la Argentina, sino en cierta forma el futuro de toda la región y también el futuro de nuestra causa. Nos interesa a quienes defendemos las ideas de la libertad que esta experiencia tenga éxito, porque si lo tiene, el efecto contagio va a irradiar un efecto contagio verdaderamente transformador en toda la región. ¿Me escuchan? Sí. Tomando un poco el hilo de Álvaro en cuanto a la incapacidad de la derecha cuando gobierna de tomar decisiones que realmente impulsan a los países en la región, quisiera referirme específicamente al caso de Colombia, porque lo que está sucediendo ahora es realmente grave. Hay una crisis, y se los puedo decir más adelante, pero el punto principal es que el señor Gustavo Petro no llega al poder en un vacío. En mi opinión, Gustavo Petro es una consecuencia de los últimos 30 años, lo que yo llamo el modelo del estancamiento, que se ha hecho en Colombia durante varios gobiernos sucesivos de lo que se puede considerar centro-derecha. Y es un modelo de estancamiento porque el crecimiento económico ha sido supremamente bajo, sí ha crecido, pero no lo suficiente para sacar a millones de personas de la pobreza. Los impuestos son excesivamente altos, estamos por encima del promedio de la OCDE. Es una economía completamente sobreregulada. De hecho, pese a la idea de que Colombia es un país neoliberal, que hubo una gran apertura en los 90, sobre todo gracias a las barreras no arancelarias, hay estudios que demuestran que el país es menos abierto hoy de lo que era en los 90. Hay una moneda completamente depreciada. Alrededor de 1990 el dólar estaba a 600 pesos alrededor, ahora está alrededor de los 4.000. El año pasado llegó a estar alrededor de los 5.000, entonces claramente es algo paulatino, tal vez no tan grave como lo que ha pasado con el peso argentino, pero claramente la población está perdiendo su capacidad de compra todos los años. Y yo pienso que eso conduce a una insatisfacción con el modelo y que surja alguien como Gustavo Petro. Y estaban todas las señales del peligro que había. Para los que no lo siguieron, Petro empezó su carrera en el M-19, que fue esta guerrilla asesina que entre muchos actos terroristas se tomó el Palacio de Justicia en noviembre de 1985, conduciendo a la muerte eventual de 111 personas. Después vino la amnistía del M-19, con la cual Petro llega al Congreso en Colombia. En 1994, ya como congresista, Petro trae a Hugo Chávez, lo invita a Colombia después del golpe en Venezuela, cuando Chávez también es indultado, y ahí dice que encuentran una sintonía ideológica. En el 2003, ya con Chávez presidente, Petro se jactaba en Colombia y hablaba en plural a los medios de lo que estamos haciendo en Venezuela. Decía que estamos cambiando el modelo neoliberal a uno que él llama el neopopulismo. Y bueno, todos sabemos lo que pasó con este modelo. Ya alrededor del 2010, cuando empieza a haber escasez en Venezuela por causa de las expropiaciones y los controles de precio que implementa Chávez, Petro se empieza a distanciar. Pero en el 2013, cuando muere Chávez, Petro va a Venezuela al funeral y dice que Chávez fue un gran líder latinoamericano. En el 2018, en su campaña presidencial, Petro se trata de distanciar de Chávez con un sofisma y empieza a decir que no, que él no es como Chávez, pese a todo lo anterior, porque él está en contra de la industria petrolera. Y se volvió el discurso del alarmismo del cambio climático, ese es su principal discurso, y empezó a decir que como él estaba en contra de la industria del petróleo y la quería frenar y paralizar en Colombia, entonces que él no era chavista y que más bien sus contrincantes de centro derecha que sí querían seguir con la industria petrolera, y por cierto, el petróleo es el principal producto de exportación legal de Colombia de las últimas décadas. Y de esta manera ningún periodista, es algo impresionante en mi opinión, lo frena y Petro cambia
por completo el eje de debate. Hay una excepción que fue el mexicano Jorge Ramos, que en una entrevista en CNN le dice, ¿usted piensa que Chávez es un dictador? Y Petro empieza a hablar de cambio climático y Ramos le dice, no, yo le estoy preguntando si Chávez fue un dictador, y obviamente Petro no contesta la pregunta. Y esa fue la manera que ganó en el 2022, con este discurso alarmista, hasta apocalíptico del cambio climático. Pero semanas antes de su elección, uno de sus principales aliados, el senador Iván Cepeda, de extrema izquierda, en una entrevista al Financial Times dice que Petro tiene sólidos fundamentos marxistas combinados con amplia lectura del postestructuralismo francés. Y la parte del marxismo es muy clara. Yo he estado en debates con él donde él defiende abiertamente la teoría del valor trabajo. Y entonces, bueno, cuando uno elige a un presidente con sólidos fundamentos marxistas, pues no se puede sorprender lo que estamos viviendo ahora. La economía está completamente paralizada, pues porque, entre otras cosas, paralizó la industria petrolera, como prometió. Ayer José Piñera daba un ejemplo de un escenario absurdo donde, ¿qué pasa si Arabia Saudita deja de explorar petróleo? Pues eso es lo que hizo Petro en Colombia, guardadas proporciones, y por eso, entre otras cosas, la economía no crece. Hay la crisis explícita que están causando para causar el colapso del sistema público-privado de salud, y también están tomando medidas para prohibir que los empleados puedan aportar en cuentas individuales de ahorros para sus pensiones y quieren pasar todo al sistema de reparto, que obviamente es una pirámide y obviamente va a colapsar. Y está también la seguridad del país colapsando también. Pero todo esto que acabo de mencionar, Petro como consecuencia viene de antes. Entonces, la economía, ya mencioné el modelo de estancamiento, donde ni siquiera permitieron la circulación de otras monedas. En Colombia hay un monopolio del peso pese a esa depreciación tan tremenda, y solo ahora el gremio bancario, el oligopolio bancario, viene a decir, bueno, de pronto lo deberíamos abrir, pero ya es muy tarde, tenían que abrirlo antes. En el tema del sistema de salud, cuando el 50%, alrededor la mitad de la población, está en un régimen subsidiado, obviamente es un sistema que no se puede sostener en el tiempo. Entonces es relativamente fácil para Petro dejar de hacer los giros para tratar de estatizar todo el sistema. Y en cuanto a seguridad, pues el acuerdo de Juan Manuel Santos con las FARC, negociado en La Habana de manera escandalosa, en mi opinión, y con las FARC, por supuesto, jugando de local, y el gobierno colombiano, pese a tenerlas debilitadas militarmente, básicamente sucumben ante las FARC en Colombia. Es un indulto. En este momento están en el Congreso sin haber sacado los suficientes votos. Tienen 10 curules gratis en el Congreso y obviamente son muy aliados de Petro. Y todo lo que estoy diciendo realmente es poco, porque la verdadera crisis se viene ahora cuando Petro, teniendo algunos problemas en el Congreso, pese a haber formado una coalición incluyendo al Partido Conservador y al Partido Liberal, cuando ve que no le están pasando sus reformas, empezó a hablar hace unos meses de la reforma constituyente, pese a haber prometido que no iba a cambiar la Constitución. Y el sistema colombiano permite el cambio de la Constitución según parámetros legales. Tiene que haber una aprobación en el Congreso con amplias mayorías, tiene que ser aprobado por una de las altas cortes, tiene que haber un plebiscito de una mayoría aprueba la constituyente y luego finalmente se elige la Asamblea Constituyente. Pero Petro es un proceso lento que seguramente no lograría, y él dice que no le interesa para nada el proceso legal y quiere llevar a cabo una constituyente extralegal, y está diciendo que el poder constituido, es decir, la Constitución actual del 91, que por cierto está repleta de derechos positivos, empezando por el Estado Social de Derecho, que es lo que nos trae a este problema, pero eso no es suficiente para Petro. Está diciendo que el poder constituido es ilegítimo por corrupto y que el pueblo es el poder constituyente, y obviamente el pueblo son las personas que lo apoyan a él, que es una minoría, por cierto, que no pasa alrededor del 30% de la población. Y según lo que entiendo, lo que quiere hacer es llevar a cabo cabildos abiertos, escogidos a dedo, por supuesto, donde se aprueba la Constitución que él quiere, y él ya ha dicho que la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía son parte de esta constituyente. Entonces, realmente, y yo veo mucha autocomplacencia todavía en Colombia, gente que dice, no, está tirando globos al aire, son amenazas. Bueno, hace unos años decían que Petro nunca podía ser presidente. Decían que no iba a pasar a la segunda vuelta. Cuando ganó decían que el Congreso iba a estar en su contra, y aquí estamos. Entonces yo creo que es una amenaza que hay que tomar muy en serio, y si Petro sigue con la amenaza de constituyente extralegal. If I could just jump in, Daniel. Yeah, sure. Yeah.
Sorry. Very quickly. Perdona, Lorenzo, No, muy rápido. Creo que lo que está diciendo no solamente lo respaldo, sino que verdaderamente debería horrorizarnos a todos. Colombia es un país muy importante, pero lo que iba es, hay una lección aquí muy importante, muy significativa, y es que nada es irreversible, ni siquiera el éxito en política. Colombia es un país que cuando América Latina se llenó de dictaduras militares en los años 70, se las evitó, salvo la experiencia de Rojas Pinilla, una experiencia distinta, una experiencia más breve, menos traumática y rápidamente superada. En general, era un país que iba a contrapelo, a contracorriente de la región. En los años 80, la década perdida, cuando América Latina no creció, Colombia crecía 3%. Cuando en América Latina la juridicidad, el respeto a la juridicidad brillaba por su ausencia, Colombia era un país que afirmaba su confianza en la juridicidad y en las instituciones. Uno de los pocos países donde yo recuerdo haber estado en un taxi que el taxista me recitara el Código Penal. Entonces, había en Colombia algo así como un país hecho, un país donde algunas de las cosas importantes ya estaban dadas. Y sin embargo es un país que en poco tiempo ha dado un salto para atrás y hoy está ante el serio peligro de pasar a formar parte de la corriente de dictaduras latinoamericanas de típico signo populista, ¿no? Pasó lo mismo en España. España es un país que durante 40 años se jactó, se vanaglorió y exportó al mundo la idea de una transición democrática exitosa, transición política y transición económica, y hoy día está de moda entre las jóvenes generaciones cuestionar toda la transición española, y el populismo ha tenido un gran éxito desde la izquierda y la derecha, Lorenzo, en eso, ¿no? Las malas ideas nunca mueren, y esa es una cuestión que tendemos a perder. Y pocas profecías han sido tan fallidas y tan nefastas como la profecía del fin de la historia que lanzó Fukuyama hace 20 años. Yo creo que, al margen de lo que estamos viendo en los dos continentes, Europa y Latinoamérica, hay un problema de fondo fundamental. Y el problema de fondo es que tenemos que ser conscientes de que nunca, probablemente, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el orden liberal ha estado tan en riesgo en el mundo, tanto por enemigos externos, que eso le gusta mucho a mi presidente del Gobierno, como los elementos internos que están erosionando los fundamentos de las democracias liberales. Tenemos clarísimamente una ofensiva a escala internacional de las potencias autocráticas que quieren revisar el orden internacional y volver a un esquema del pasado y reconstrucción de viejos imperios. Eso lo estamos viendo claramente en la guerra ruso-ucraniana, que tiene mucha más trascendencia de lo que es una aparente pelea de vecindad. Es una revisión del orden internacional. Y en el seno de las democracias liberales estamos asistiendo a la ofensiva ante la incapacidad del centro-derecha de articular un discurso de respuesta alternativa a movimientos de otro tipo que son absolutamente contrarios a los cimientos que han hecho posible la libertad y la prosperidad en los países desarrollados. Y que no solo eso, sino que además se sienten orgullosos teorizando los fundamentos de una democracia iliberal, como estamos viendo en el caso de Europa, en algún país del centro-este con bastante éxito. ¿Esto qué significa? Que tenemos un escenario que es muy parecido al del periodo de entreguerras, en los años 20 del siglo pasado, en el que obviamente la gente no se pone camisas azules, negras y no nos llevan, entre comillas, al gulag, pero en el que la incapacidad de las democracias desarrolladas y de los centros derechas de levantar la bandera libertad, habiéndose contaminado y aceptado en lo sustancial parte del mensaje, entre comillas, woke, y habiendo convertido también en las gestores de un modelo que está acabado, que es el modelo socialdemócrata, no solo por razones de eficiencia, tiqui-tiqui, esas cosas que decimos, sino porque en los países desarrollados es demográficamente inviable. Es increíble cómo la vieja y derecha tradicional es el último representante de un modelo fracasado que nunca ha defendido y se convierte en gestora y el taller de reparaciones de un modelo muerto. Si no damos respuesta desde ese punto de vista y no se vuelve a levantar la bandera de la libertad, vamos a tener un horizonte
muy diferente al que pensábamos y soñábamos hace 15 años y que, como decía Álvaro, creíamos irreversible y obviamente de irreversible no tiene absolutamente nada. ¿Quién lidera Occidente? ¿Biden lidera Occidente? ¿Puede seriamente, can you really say that? Is Mr. Biden the leader of the Western world and Western civilization? Not really. El señor Scholz, el canciller alemán, es un hombre que brilla por su ausencia, es un hombre que ha optado por la invisibilidad desde el punto de vista del liderazgo. El señor Macron no está en condiciones, después de las últimas elecciones aún menos, pero no está en condiciones porque su país no está en condiciones de ejercer el liderazgo moral de Occidente del que estabas hablando. Entonces, tenemos un serio problema. ¿Quién lidera hoy América Latina? ¿Cuál es el paradigma latinoamericano hacia el cual queremos tender los latinoamericanos? El rol natural tendría que ser el de Brasil. Brasil es un país que está liderando algo. En Brasil, como decía Mary, hay un serio problema. Los brasileños hablan de la juristocracia. Hay una serie de jueces que se han apoderado del país y que están ejerciendo una especie de dictadura judicial peligrosísima, cercenando las libertades públicas de una manera que a mí me parece extraordinariamente alarmante. Algo de eso está pasando en Perú, pero no con los jueces, sino con los fiscales y con jueces adictos de los fiscales. Es decir, Brasil no está en condiciones en estos momentos de liderar América Latina. México está en condiciones de liderar América Latina. México, la esperanza que tenemos es que la presidenta electa traicione a su mentor. Esa es la gran esperanza que tenemos en México. No podemos esperar de México, por tanto, un liderazgo del hemisferio occidental. Así que estoy básicamente de acuerdo contigo, Lorenzo. Tenemos un serio problema de ausencia a lack of leadership. I think I would like to just return to this question of the courts, the judiciary, because it seems so central to me to what happens when a country goes from being a competitive democracy where, you know, the pendulum swings back and forth and okay, that happens and maybe we don't like when it swings to the left, but it can come back. But in the cases of countries where that doesn't happen anymore because the institutions are collapsed, it was because the courts were no longer, there was no separation of powers. That ended. Ortega got all of the court in Nicaragua, and of course that happened in Venezuela also. How can a country, I mean, you have a case of Chile, right? In Chile, I think that, as Jose Pineda explained to us last night, there were so many gains among the population that they had something to lose, right? So they got in the fight to defend what was there. But in a lot of other countries in the region, it seems like a demagogue can easily come to power, get the power of the court, and destroy the so-called democracy. How are these countries supposed to protect against that, defend against that? Do you want to go? No, well, that's a crucial question, but there's a distinction to be made between countries where those who hold political power dictate that the judiciary, who become their instruments, persecute their adversaries or establish certain rules whereby they get to benefit from the outcome, the general outcome of the judicial system and the overall procedure of the judiciary. But there's also what's happening in Brazil, which is a different case, because you have the judiciary taking power. Nobody gave it that power. It took it. It's in the context of a colossal corruption scandal, of course, which debilitated, weakened the political institutions. I mean, obviously, you have to take into account the context. But essentially, they smelled a vacuum and they filled the vacuum. And now they have become so powerful that nobody can really set any limits. This guy, Alexandre de Moraes, who has become the dictator of Brazil, is a very dangerous figure. He has become not a protection against populism, which is what the judiciary should be in a region of the world where you have political populism. He has become part of populism, part of the populist ethos. Rewind that tape.
What could Brazil have done to avoid Well, that the problem is outcome? it really came out of the Lava Jato scandal, the car wash scandal. That's, if you have a colossal corruption scandal that delegitimizes everything, the president, his party, Congress, state-owned enterprises as big as Petrobras, and everything is delegitimized. And you begin, as a society, you begin to look to the courts as the saviors of the system. Inevitably, the courts are going to, I think, are going to act in a way that's disproportionately significant in that context. And then there's no going back, because now that that scandal is pretty much behind us, they continue to operate along those lines. So now who's going to set the limits? It's very difficult because, well, first of all, Lula has no interest in setting the limits because they work for him. They're working against the center-right and the right, so mostly he has no interest in setting the limits. But let's say somebody else gets elected tomorrow. Those courts are going to act against that president and against that government. And if he or she tries to set any limits on them, they're going to be accused of what? They're going to be accused of being undemocratic. So it's a very perverse kind of system that's emerged in Brazil, the leading country in Latin America. Okay, let's switch over to Mexico, because I think that's, you know, a really hot topic right now. You have a new president who you know, proposes to basically have Supreme Court judges elected directly, which will, along with, you know, dissolving the independent electoral body and a lot of the independent agencies, it looks like they're going back to the PRI. Am I wrong? Daniel, do you have any thoughts about No, a mí me parece que esa es una buena apreciación de lo que están intentando hacer. Y creo que en Brasil, de lo que yo he visto, también el problema fundamental es la injerencia política en las cortes y tener jueces que abiertamente son de un partido, inclusive apoyando a ciertos políticos, ciertos candidatos. That's normal. That's going to happen in any country, right? Pues en ciertos países, por ejemplo en Colombia, cuando Álvaro hablaba de la era de la institucionalidad, la justicia se consideraba completamente independiente, pero eso era a mediados del siglo XX. Entonces creo que es un tema institucional muy complicado, pero en México lo importante, pienso yo, es resistir por lo menos ese intento porque entonces se va a politizar completamente la justicia si todo depende de elecciones y con personajes como López Obrador ahí inmiscuidos, por supuesto. Pero eso, estoy totalmente de acuerdo, pero eso es absolutamente inevitable en la estrategia de control del poder. Es decir, esto no obedece a una coincidencia o una anécdota, como ha pasado en otras ocasiones, en las que obviamente los gobiernos siempre quieren liberarse de los controles institucionales que les resultan molestos. No, esto no es un producto ocasional, sino es un proyecto y un modelo de desmantelar absolutamente los fundamentos de las democracias liberales, apelando precisamente al principio democrático que es el uso del poder sin ninguna restricción concedido por la mayoría. Y ese fenómeno, que lo percibimos claramente en numerosos países en América Latina, también es un fenómeno que está dramáticamente sucediendo en España en estos momentos. Tenemos que ser conscientes que hay un mecanismo real y nunca tan activo como desde el desmoronamiento del Imperio Soviético para desmantelar las bases de los fundamentos de las sociedades occidentales. Y si no somos conscientes de ese desafío, nos vamos a llevar muchísimos problemas, porque es una ofensiva global, continua y con una enorme consistencia. Si yo pudiera agregar una cosa acerca de lo que mencionó Álvaro antes, porque me sorprendió que dijiste que hay una falta de liderazgo en la región, pero yo sí veo un muy claro liderazgo recientemente por parte de Argentina y el estilo de gobierno, y creo que hay una esperanza no solamente en este país que hemos notado ayer y hoy, sino también a nivel regional, y es algo excepcional porque me parece que cuando gana Javier Milei no solamente es el hecho de ganarle al peronismo, al kirchnerismo tan nefasto que ha sido, sino también derrotar
a una centro derecha que cuando gobernó no logró hacer las reformas que tenía que hacer. Algo muy similar, pienso yo, a Guillermo Lasso en Ecuador, ciertamente Iván Duque en Colombia, que son presidentes que se hacen elegir o candidatos que se hacen elegir con promesas de libertad, de liberar el mercado, y cuando gobiernan no lo hacen, gobiernan como la centroizquierda y siempre están pendientes de lo que van a decir los progresistas, los medios, y yo lo que veo en Argentina es todo lo contrario, veo un gobierno que se eligió con una línea y más allá de ciertas diferencias técnicas que uno pueda tener, está gobernando con esa línea y creo que eso es algo, una muestra de liderazgo y algo que da mucha esperanza para toda la región. El caso de Argentina es absolutamente emblemático y esperemos que salga bien. Y yo creo que no es un fenómeno, en efecto, solo ni mucho menos latinoamericano. Se está convirtiendo en un fenómeno y un discurso de altavoz a los defensores de la libertad a escala global. Y eso quedó perfectamente sintetizado en el discurso del presidente Milei, en esa especie de Vaticano de todo el progresismo cutre que es la conferencia de Davos, en las que en medio de un capitalismo contaminado y empresarios además de esos gloriosos capitanes de la industria que sonríen extraordinariamente y con un entusiasmo mágico a aquellos a los que les colgarían del árbol más alto, Milei dio una auténtica lección de coherencia y un aldabonazo moral a algo mucho más importante, que es a la propia conciencia moral del capitalismo y de la sociedad libre. Y hay que agradecerle ese gesto en lo que decía el Vaticano de lo más siniestro, desagradable y cutre del capitalismo internacional. Mary, two quick things. One, the question about Mexico. What have been the three sources of resistance against AMLO's megalomania these last 6 years? The courts, the electoral body, and the pink tide, which is civil society, right? So no wonder he wants to take control. On paper, having magistrates being elected is not a bad thing necessarily, per se. It's not a bad thing per se, except that in the context of Mexico and in the context of many other countries, evidently it all depends on who nominates them, what institution or what personality nominates them, and then once they have to campaign for that election, they become an instrument of whoever nominated them, and it's usually going to be the president or indirectly the president, and it's going to be part of the politicization of the court system. So what's happening in Mexico is extremely dangerous, and I'm very worried that the president-elect does not seem to be in a position right now to stop what is happening. And lo otro, let me switch to Spanish very quickly. Okay. Quiero añadir una cosa a lo que dijeron los dos sobre Milei y sobre Argentina, y es hacer una invocación desde el respeto, porque muchos de ellos son mis amigos. Una de las cosas que llama la atención desde fuera de Argentina es que hay liberales argentinos respetables, con una amplia trayectoria en el campo del liberalismo, que durante muchos años batallaron en una gran soledad, haciendo frente a una tremenda adversidad, que hoy tendrían que estar ayudando, sosteniendo el esfuerzo heroico del presidente Milei, y que sin embargo están obsesivamente tratando de destruir su gobierno como si lo que quisieran. A veces tengo la sensación de que se sentirían más cómodos con el regreso del putrefacto kirchnerismo que con el éxito de las ideas que llevan 40 años o 50 años defendiendo. Esto lo digo desde un enorme respeto personal y respeto intelectual, porque si Milei está hoy en el poder es porque antes de Milei hubo décadas y décadas de prédica liberal de gentes muy admirables. Pero esas gentes le deben a su causa un poco más de lealtad, con el esfuerzo enorme que está haciendo este presidente frente a enemigos poderosísimos para llevar a buen puerto sus ideas. Ojalá que nos hagan caso.
Thank you, Alvaro. I want to add something to what you said about Mexico, because I think in addition to some of those things you named as impediments to AMLO turning into a dictator, the two I would add are the peso and USMCA. I mean, I think the openness of the economy, the openness of the capital market, you know, the fact that he really couldn't afford to have the peso go in the wrong direction affected a lot the way he behaved. And you see what happened the day after the election when the peso got slammed and the bolsa got slammed, and you know, the markets were basically sending a message to Sheinbaum that they were watching. So that raises a question for me about, and I guess the other thing which AMLO hasn't responded to, but I think he will have to, is if he wants to continue getting nearshoring investments for manufacturing in Mexico, I mean, they can't go on the same path with electricity and energy because the CFE is Pemex owes $100 billion. Yeah, and the CFE doesn't have the investment it needs to produce the electricity. So that raises a question to me about ways in which I was asking, you know, how does a country protect against a demagogue coming to power, consolidating power, taking over the courts? Just one man, one vote, one time, it's over. And I think that is a way of highlighting the importance of building institutions that can't necessarily be attacked. I mean, opening the economy is really, really important for solidifying defenses against that, because if the economy is open, they can't, a dictator can't do the same kinds of things, I think. And just want to add, and I think the dollar in Argentina would also be a good defense. As Gabriela Calderon talked about yesterday, you know, the dollar in Ecuador was very important to limiting the power of Correa, and eventually they got rid of them. I think that, you know, I'm sorry to say this to an Argentine audience, but I think you have to think when the Peronists come back, not if they come back, but when they come back, what kinds of tools will you have taken away from them? And that's why the dollar is very important. Look at Chile, Mary. That's the answer. A bunch of demagogues tried to basically overturn the Chilean model, and they were not able to because enough Chileans had enough reasons to protect and defend the system which had benefited them to stop those demagogues from going that far, even though that same middle class had supported some of these demagogues in the streets against the status quo. But when it really came to, do I really want to change this model that's given me so much, or do I want to protect what I already have? They decided to protect what they already had. So the best, I guess, vaccine against demagogues is free market reform. The way Peronists, when they come back, and I agree with you, eventually they will, the way to prevent them from going back on what Milei is going to do is for Milei to be successful, because the middle class in Argentina will not allow them to go back on those reforms. I agree with that, but I think you have to have some things that cannot be reversed. I think if you do dollarization, that is, you know, it's not convertibility, it's dollarization. Yeah. You can't reverse I it. agree. I agree. I'm with you on that. Because some of the things that a free market government might do could be reversed, and you want to choose things, I think, that would really damage. Yo creo que eso es un punto excelente que tú haces, Mary, y es algo que tal vez en el debate técnico acerca de la dolarización en Argentina no se ha tenido en cuenta lo suficiente, y es la dolarización como mecanismo de defensa. Es básicamente una medida monetaria irreversible, porque como mencionaba ayer Emilio Campo, en el caso de Ecuador también, una vez la gente está acostumbrada a que le paguen y a que pueda ahorrar y comerciar en una moneda fuerte y estable, nunca van a permitir que les metan una moneda depreciable y fácilmente manipulable por parte de la clase política. Sí, el problema tienes, es decir, el objetivo, que es el fin, y el timing para conseguir ese objetivo. La evidencia nos muestra de que un proceso
de reforma o de estabilización macro debe ir acompañado de manera simultánea de acciones tanto en el plano monetario como en el plano fiscal y presupuestario. Entonces, me da la sensación de que va a ser más difícil introducir o dolarizar la economía más tarde de lo que aparentemente desde el punto de vista técnico hubiera supuesto hacerlo antes. Y ese yo creo que es un interrogante que sí que hay que introducir. Y luego un punto volviendo a lo anterior, que era a la fase, tú has criticado con toda la razón a muchos liberales que están en la Torre de Marfil y hacen disputas bizantinas cuando los bárbaros están a las puertas de Constantinopla. Sí, claro. Y yo lo comparto completamente. Ahora bien, es también muy importante en estos momentos recordar que los enemigos de nuestros enemigos no son necesariamente nuestros amigos. Y que si la política hace extraños compañeros de cama, el riesgo que corres es que ese compañero de cama te asfixie con la almohada por la noche. Es decir, muchas de las relaciones que tenemos con muchos partidos europeos defienden idearios absolutamente incompatibles con los que defiende el presidente Milei. Proteccionismo frente al libre comercio, nacionalismo orgánico e iliberal frente a una concepción individualista del Estado. Es básico no equivocarse en el camino. Y esos aliados extraños que a veces se tienen fuera hacen un enorme daño a la causa de la libertad, por ejemplo, en Europa. Y es vital tener en cuenta eso. Y no debemos nunca olvidarlo. Yo añadiría muy brevemente sobre el tema de la dolarización. Estoy de acuerdo, mientras más tiempo pase, más difícil es que se haga, por varias razones. Una es que si los resultados empiezan a verse, entonces el argumento va a ser ya no es necesario. Pierde vigor el argumento. Lo segundo son las elecciones legislativas del próximo año, que van a ser aparentemente cruciales. Digo aparentemente porque, a juzgar por lo que estamos viendo, hay una política de sabotaje permanente de la agenda reformista del presidente Milei. Eso coloca las elecciones del próximo año bajo una luz especialmente potente. Y es muy difícil que se atrevan a hacer una reforma como esta a pocos meses de esas elecciones, falta más de pocos meses, pero digo, suponiendo que esta discusión se prolongara un poco más, va a ser muy difícil que la hagan antes de las elecciones, lógicamente, por temor a que el dólar se dispare y que eso implique inflación y que la gente castigue al gobierno en las elecciones legislativas. De manera que si eso se deja de hacer ahora, va a pasar muchísimo tiempo hasta que se dé un escenario para que lo hagan. Y probablemente para entonces será políticamente mucho más difícil hacerlo. Estoy hablando de la dolarización. De manera que el calendario político es un problema. En realidad, hablando de calendarios, yo veo en Argentina dos calendarios que están en digamos, cerrada competencia. Uno es el calendario de los resultados de las reformas y otro es el calendario de la impaciencia popular. De cuál de esos dos calendarios avance más rápido dependerá el futuro de la Argentina. Si el calendario de la impaciencia popular, que por ahora va lento, felizmente, y hay que rogar que así sea, continúa como va, los resultados llegarán antes y entonces la gente tendrá suficientes razones para seguir dándole crédito al presidente. Si en cambio el calendario de la impaciencia popular se acelera más de la cuenta, evidentemente esas reformas se podrían ver comprometidas porque el gobierno se debilitaría y lo que da al presidente en estos momentos su enorme autoridad moral no solo es la victoria de ayer, sino también el soporte popular que en un contexto de inmenso sacrificio social todavía tiene. De manera que por eso creo que es tan importante que todos, liberales y no liberales, que no quieran el regreso de aquello que arruinó a la Argentina en los últimos 100 años, remen en la misma dirección, ¿no? Perdón. Sorry, go ahead, Lorenzo, finish. No, en los años 70, finales de los 70, menos los 80, Margaret Thatcher acuñó una frase para definir su política económica, que se llamaba, con un nombre entrañable, que era TINA, ¿no? No hay alternativa. No hay alternativa a la política económica de Milei, salvo Argentina
no logre salir nunca del marasmo en el que la introdujeron los gobiernos anteriores a lo largo de las últimas décadas. Y luego yo creo que hay un factor que no tenemos siempre muy en cuenta los economistas, y es el efecto también sobre las expectativas. Es decir, un programa de estabilización macroeconómica acompañado de reformas estructurales que puede resultar o parecer que tiene un coste muy alto desde el punto de vista económico y social en el corto plazo, si es creíble y consistente cuando partes de un escenario muy deteriorado, tiene un impacto positivo sobre la actividad económica mucho antes de lo que anticipamos con el manual. Y yo creo que eso, de alguna manera, que es lo que decía o comentaba el ministro Caputo el otro día, probablemente esté pasando. El tema fundamental es que si las expectativas no se ven reforzadas por los hechos y sobre todo por paquetes de reformas, vas a tener problemas. Okay, I think maybe we'll try to take a few questions. We really have an avalanche of questions here, but I think this one is for you, Lorenzo. ¿Cómo se posiciona el liberalismo frente al Vox o partidos similares? Vamos a ver, volvemos al mismo escenario del que hablábamos antes, Sí. que es la tesis básica de que lo importante es derrotar al socialismo y una vez que derrotemos al socialismo, todas las fuerzas no socialistas, luego discutiremos cuál es el modelo. El problema fundamental es que muchos de esos partidos tienen mucho que ver en el modelo económico y social con el de la izquierda. Son proteccionistas, intervencionistas, estatistas. Y no solo eso, que en la parte ideológica y en la parte política, muchos de ellos ven con un enorme recelo lo que entendemos por democracia liberal. En esos partidos en Europa ha pasado dos fenómenos que es preciso recordar y es muy importante. Prácticamente el grueso de los partidos de lo que denominamos derecha alternativa fueron fundados por liberales conservadores hartos de la complicidad de la derecha convencional con la socialdemocracia, luego con la agenda identitaria y demás. Y en esos partidos había siempre un grupito muy pequeño, que eran, digamos, gente no muy partidaria de la sociedad abierta, ¿no? En la inmensa mayoría de esos partidos políticos en Europa, en la actualidad, los liberal conservadores han sido laminados. Te queda, gracias a Dios, Meloni en Italia, que ha logrado claramente que ese segmento persista. En Alemania han desaparecido, en Austria han desaparecido. Ese es un tema muy importante porque no son nuestros aliados y es vital tenerlo en cuenta. Y lo que decía antes, los extraños compañeros de cama siempre te la acaban jugando. Y el enemigo no es el socialismo, es el estatismo en todas sus versiones. Y es al estatismo al que los defensores de la libertad, sea un estatismo de izquierdas o de derechas, debemos combatir. El partido de Le Pen, I think this next question is for you, Álvaro. I'm going to translate. Why do you think that there's a scarcity of true leadership in the world compared to, what we had before, like Kennedy, Reagan, Adenauer, Schmidt, Kohl, and de Gaulle? Why they existed and we don't have anything like that now, or there's a shortage? There's no single answer for that, Mary. I think it's very difficult to determine why that magical generation of the Founding Fathers, what made it possible for all of them to come together at exactly the same time and coincide at that particular moment in history. What made it possible for the leaders who fought the Second World War successfully to come together at the same time and in such a manner that made it possible for them to overcome the enemy.
It's very difficult, I think, to determine what makes it possible. But I think you need to start somewhere, and you need to start by identifying and diagnosing the problem. And the problem is we have a total absence of leadership. I mean, compare what we have today with the guys, the folks that you mentioned, Reagan and Thatcher and John Paul and all these people. I mean, what a generation that was. Yeah. So perhaps what we need to do is we need to stop looking at a very small bunch of countries, and we need to look beyond those countries and seek leadership elsewhere. And you were mentioning Milei. If Milei is successful, obviously Argentina doesn't carry the weight that the United States does. You know, it won't be the leader of the Western world. But if he's successful and he becomes a paradigm, there will be an effect in the United States. There will be an effect in some of the European countries. And I think that could generate a certain amount of leadership. But we do need to start somewhere, and we need to get rid of this complex that we have. We really have a complex when it comes to combating what's on the other side. Julian Benda, a very important French philosopher, described the 20th century as the organization, the intellectual organization of political hatreds. And he was right about the whole thing, but he was particularly right about the intellectual part. I think we need to go back to the battle of ideas, because part of what makes for mediocre leadership is that leaders operate in a vacuum of ideas. Only when they operate in a system in which a particular set of ideas make it almost impossible for them to govern outside of the realm of those ideas, do you get strong leadership. When Reagan came to power, when Thatcher came to power, those ideas had been around for quite a while. They had matured. A lot of people, you know, across civil society had made them their own. You had think tanks. Part of the media had bought into those ideas. So that leadership probably had something to do with the fact that those ideas were around. Yeah, but do you think that some of what is happening now can be explained by the enormous affluence that we have? Because if you think about when Reagan came, you know, that was the 70s, the end of the 70s. There were problems, you know. You see Milei was elected as Argentina hits bottom. Mexico is not there. They re-elect AMLO. In an environment of affluence, you have the luxury of going more toward socialism, because you don't have to, you're not hit on the head by reality of what creates wealth. And I wonder if that has an effect. I think you need to reach, I mean, this is depressing, but it's true, a crisis point, Mary. Great leadership usually comes out of great crises. You know, there are so many examples, and Argentina is a case in point. Milei could not have won 10 years earlier. Yeah. He could only have won in this kind of context. And again, Thatcher came to power because there was this sense that everybody else had failed. The Labour Party had failed, but also the Conservative Party had failed. And she came and said, we need a completely different Conservative Party. So you need people to have lost hope in the status quo big time. I think so, yeah. Un político español fallecido, liberal, que era muy divertido y tenía mucho ingenio, decía que los países solo se hacen liberales modernamente por desesperación, ¿no? Claro. Entroncando con lo que hablábamos de las crisis, ¿no? Es decir, la hipótesis de que una crisis te abre una ventana de oportunidad para hacer transformaciones. Ahora bien, la abre para los dos. Es decir, hemos visto claramente cómo determinadas situaciones de crisis económica, por ejemplo en Europa, lo que te han abierto en los últimos años es la ventana claramente, entre comillas, a los malos. Entonces, las crisis necesariamente no nos benefician si no tienes la infraestructura básica de opinión, de clima y de discurso capaz de liderar ese momento.
Y esa es una de las consecuencias básicas del éxito, me imagino, del presidente Milei en Argentina. Sin embargo, eso no ha pasado en otros países del continente, en el que hemos visto en el que las oportunidades, las situaciones de crisis, las han aprovechado los adversarios de la libertad para obtener el poder, ¿no? Depende, porque, bueno, sí, Claro. es verdad, es decir, la pueden aprovechar ambos bandos, pero estoy pensando en las reformas mal llamadas neoliberales de los años 90. ¿Por qué fueron posibles? Es decir, ¿por qué fue posible abrir el comercio, privatizar empresas, desregular algunos mercados? Por cierto, esas reformas, y tengo un libro largo explicando esto en detalle, en muchos casos estuvieron mal hechas, en otros casos se hicieron a medias, en algunos casos bajo dictadura, en otros con alto grado de corrupción, pero se hicieron reformas, se hicieron unas reformas liberalizadoras. ¿Por qué fue posible que en un subcontinente donde pocos años antes esas ideas eran aborrecidas por la inmensa mayoría, esas ideas eran el anticristo? ¿Por qué fue posible que en los años 90 una serie de gobiernos latinoamericanos las llevaran a la práctica, aunque en algunos casos no lo hicieran bien del todo? Yo creo que porque se había llegado a eso, a la desesperación. Veníamos de varias décadas de fracasos. Habíamos pasado por la década del desarrollismo fracasado, habíamos pasado por la década de digamos, la década perdida, la década del crecimiento cero, habíamos pasado también por unas crisis monetarias significativas que habían tenido efecto y habíamos pasado por el desgaste de una clase dirigente que había estado asociada con esas 3 décadas de fracaso. Entonces se abrió la oportunidad. En algunos países se abrió más que en otros, aquellos donde la crisis era más profunda. En el Perú, por ejemplo, solamente el fracaso monumental, cataclísmico, bíblico del primer gobierno del presidente Alan García explica la posibilidad de que se hicieran unas reformas liberales mucho más traumáticas de lo que se hicieron en otros países. Igual que el presidente Menem pudo hacer unas reformas porque la herencia que recibió era la hiperinflación, que es el escenario más traumático que puede heredar un gobierno, ¿no? Sí, pero eso, por ejemplo, que estoy completamente de acuerdo, si lo ponemos en relación con lo que, entre comillas, el grueso de lo que pasó en los países desarrollados, tuvimos una época, entre comillas, dorada, de avance en las ideas de la libertad y de políticas ortodoxas desde la crisis del modelo keynesiano con la estanflación de mediados de los 70, y cuando se puso el motor otra vez a funcionar, el proceso se terminó. Es decir, el cansancio con las reformas y la falta de impulso reformista en muchos de los países desarrollados hay que tenerlo en cuenta, porque es la resistencia terrible del statu quo una vez superada la situación de agonía. Hay que ver la forma de renovar la imaginación. Y eso, ¿no?, es lo que nos pasó después de la primera oleada, entre comillas, que si la simbolizamos en el dueto Reagan-Thatcher. Acabada esa etapa, empezamos a perder, por exceso de confianza y por lo que apuntabas antes de creer que el proceso era irreversible, a no avanzar, y no avanzar en las reformas es siempre retroceder. Lo que pasa es que la izquierda piensa exactamente igual y ellos dicen que nunca ven una crisis que no van a aprovechar. Claro. Entonces hay que tener cuidado con esa tesis. Can I want to change the conversation here. We have just a few minutes left. I think, Daniel, these questions are for you. You've written a lot on dollarization in Argentina. And there are 2 questions about dollarization. One is, ¿por qué creen que dolarizar más tarde con reservas acumuladas y acceso al crédito puede ser más difícil que dolarizar al inicio con reservas negativas? That's one. And the other one is, why do you think the Milei administration is seemingly reluctant to dollarize? Why are they dragging their feet? Could it be because the monetary aggregates show no meaningful signs of decelerating growth? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, yo siempre he estado convencido que se podía dolarizar en el día 1. Eso lo vimos ayer. Ecuador dolarizó con reservas negativas.
Pero pues, es un asunto, como decía Álvaro, es muy fácil sentarse acá en este sillón y decir qué hay que hacer, otra cosa es estar ahí. O sea que para la primera pregunta esa es mi respuesta y para la segunda realmente no sé, porque me parece, en mi opinión, viéndolo desde afuera, esa era la propuesta más fuerte de la campaña, dolarizar y cerrar el Banco Central. Y fue lo que a mí realmente me llamó la atención. Por eso con Gabriela escribimos el policy brief en creo que junio o julio del año pasado, apoyando la idea cuando nadie en Washington estaba poniendo atención. Y de repente gana Milei las PASO y de repente empiezan a disertar acerca de dolarización en todos lados. Y realmente, pues, como también decían ayer, la ventaja de Keito es que realmente es el único instituto que yo conozco que ha estudiado con mucho detalle el tema de dolarización. Y como solamente se ha hecho en estos 3 países relativamente pequeños, pues es un tema nicho y no mucha gente ha mirado los detalles de Panamá, Ecuador, El Salvador. Y por eso puede resultar también difícil pensar que un país grande como Argentina podría dolarizar, pero pues yo pienso que han estado todas las condiciones si se ve cómo se ha hecho también en estos otros países y ha sido un éxito en los 3 países por razones diferentes. Y digamos en el caso de El Salvador no ha tenido el crecimiento que ha tenido Panamá, que sí lo ha tenido, entre otras cosas por la apertura bancaria, pero yo sí estoy convencido, como mencionaste tú, como mencionó Gabriela, que el dólar, la dolarización definitivamente salvó a Ecuador de los peores efectos de Correa y que hubiera podido ser potencialmente otra Venezuela sin haber estado dolarizado. Yeah, I would just, sorry, can I just add to that, I think it's a little bit of a misnomer or misunderstanding to think that reserves are going up because capital is coming into the country. Actually, capital is not going to come into the country as long as you have the CEPO, and there's a lot of uncertainty. So they're printing pesos, using the pesos to buy dollars, which is but they're adding to the liabilities. So the idea that under the current circumstances you're building up reserves, I think is a little bit misleading. Sorry, go ahead. Sí, yo simplemente añadiría que estoy de acuerdo. Creo que faltó ahí confianza en sí mismos. Si tú procedes a levantar el cepo, sí, es posible que se venga una volatilidad en una primera instancia, es posible que se te dispare un poco el precio, digamos, que quieres mantener relativamente estable, pero si tu programa es un programa creíble que genera confianza y que es coherente, es decir, que ataca simultáneamente distintos frentes, inmediatamente se va a estabilizar, porque el mercado lo va a estabilizar. Creo que faltó un poquito de confianza, pero en cualquier caso, ahora, digamos, ya es inútil llorar sobre leche derramada. Lo que hay que plantearse es qué se hace en este escenario. Y creo que no deberían renunciar a la idea. Hay una sensación entre, sobre todo, los formadores de opinión de que el gobierno ha renunciado a esa idea. Y yo creo que no deberían renunciar a esa idea y que mientras más tarde, repito, se va a cruzar con las elecciones del próximo año y ese va a ser un elemento político perturbador de la decisión, ¿no? En el medio plazo tienes un factor que es muy importante a favor de la tesis, entre comillas, que conocemos, que hemos hablado muchas veces, técnicas y tal, de la dolarización. Es decir, con la dolarización te ancla de una manera más estable, más sólida la estabilidad macro, que solo con la política fiscal, obviamente. Con la dolarización el gobierno pierde el control de la política monetaria. La política fiscal siempre la tienes, con lo cual el soporte de la dolarización te ayuda todavía más a disciplinar la política fiscal y a tener, por lo tanto, un marco de estabilidad macro más sólido, ¿no? Lorenzo, we have a question here that could have a very long answer, but someone in the audience wants to know what you think about Islam expansionism in España and Europe. El Islam. Vamos a ver, uno de los elementos que ha determinado los resultados de las elecciones europeas es indiscutiblemente el pánico que hay en Europa con la inmigración islámica, que desgraciadamente esa hostilidad se está extendiendo a muchos fenómenos más altos, más amplios que el puro Islam. Es decir,
Claro, tienes un problema insoluble. Un río, que es el mar Mediterráneo, que divide dos espacios físicos con una disparidad de renta que es probablemente el mayor que existe en el mundo. Bien. El problema con el Islam o con la inmigración islámica se ha agudizado de una manera brutal en Europa, no solo porque sean malos, vengan unos señores que son fundamentalistas, sino por un hecho fundamental, que es la ruptura del principio de igualdad ante la ley. En casi todos los países se han aplicado programas de discriminación positiva, en virtud de la cual se han concedido privilegios a las comunidades islámicas integradas para que mantengan su identidad, tengan sus privilegios, desde un punto de vista legal. Eso ha dificultado enormemente la integración en las sociedades europeas y ha generado guetos muy amplios. Además de todo eso, en prácticamente todas las sociedades europeas, sobre todo centro-norte de Europa, no solo se les han concedido un estatus privilegiado en el que no se conceden, no se mira al individuo, sino los derechos del colectivo del que forma parte. Y eso se ha visto acompañado por dotaciones presupuestarias muy generosas. ¿Y qué va a pasar? Pues tienes una retracción, una oposición cada vez más fuerte a la inmigración islámica, la sensación de que no es integrable y pone en serio peligro la estabilidad social y política de los países receptores y además en muchos casos te está generando una fractura social muy significativa, uno de cuyos primeros ejemplos, que tú lo conoces muy bien y quizá el más emblemático en Europa, es Francia. Let me add something quickly, Mary. Yes. Why is the Muslim population so much more integrated into American society than it is into European society? Because the American system is an infinitely more flexible, open, and therefore integration prone, if I may use that term, society and socioeconomic model than Europe. The welfare state in Europe has created a very rigid type of society in which an influx of a significant number of people can create those kinds of impasses that you don't see in American society, where you see other problems, but not that problem. So I think the much more open and flexible system that you have in the US is, you know, in large part explains why people have been integrated into that society, even though they came from religious backgrounds that were very different from the American Y luego Catholic, hay cosas que resultan irónicas dentro del ejercicio de la utilización de la inmigración desde el punto de vista político por parte del populismo. Por ejemplo, que es, si me permitís el comentario, resulta entre cómico e irónico, ¿no? El gran campeón, uno de los grandes campeones europeos en contra de la inmigración, incluida, por supuesto, la islámica, y la que sea necesaria, es el presidente de Hungría. Nadie emigra a Hungría. Hungría es el país, uno de los países europeos que más inmigración exporta. No tiene un problema de inmigración, tiene un problema de emigración, de gente que se va. Entonces, el uso político de la inmigración en una sociedad, además, vieja, rica, atemorizada y con sentido de incertidumbre, es terriblemente atractiva para ser explotada. Y, obviamente, como estamos viendo en parte, con resultados muy evidentes. Estamos viendo, esto es un tema que me permite volver a América Latina, if I may, just for a second, Mary, la reacción xenófoba que empieza a haber en muchos países latinoamericanos contra la inmigración venezolana. Ya hay 8 millones de venezolanos que han emigrado de Venezuela, muchos se han ido a España, a Estados Unidos, pero América Latina también está llena de ellos. Hay varios países que tienen entre 1 millón y 2 millones, Perú es un país donde hay casi 2 millones, se van acercando, 1,5 millones de venezolanos, y ya empieza a haber una reacción en la base de la pirámide social, en la élite política y también ahora en la clase dirigente. Hay candidatos a la municipalidad, eventualmente habrá candidatos a la presidencia que harán de esto
esto una bandera. Y como dijo María Corina Machado esta mañana, en el vídeo que todos vimos, dijo una de las consecuencias que tendría que Maduro se robara la elección del 28 de julio sería una nueva estampida, una nueva oleada de emigrantes venezolanos. Si ya hay 8 millones que han salido y le sumas otros 8 millones, imagínense ustedes lo que eso va a significar para las sociedades latinoamericanas, no solo latinoamericanas, también España, pero latinoamericanas. Va a significar que países que tienen ahora entre 1 y 2 millones de inmigrantes podrían tener el día de mañana entre 2 y 4. Y eso va a crear una reacción xenófoba, nacionalista, que no tiene muchos precedentes en nuestra historia republicana. Es un tema a tener en cuenta. España es uno, España es uno de los países, por ejemplo, europeos, con menos rechazo generalizado a la inmigración latinoamericana y europea. Y en el caso de los, entre comillas, me permitís el uso, moros, es la vieja tradición de hostilidad, herencia de la Reconquista y tal, y es un margen muy pequeño. La inmensa mayoría de la inmigración española, en España es latinoamericana y europea, y del centro-este de Europa. Los marroquíes, que es un margen muy pequeño, no llega ni al 4% del total de la inmigración. Pero el discurso populista hace que parezcan si no estoy mal, en tu país, cuando ganó Pedro Castillo, ¿no estaba prometiendo que iba a expulsar a los venezolanos? Había un discurso, sí, bueno, decía los malos venezolanos, los delincuentes, pero había un discurso. Pero antes hubo un candidato a la alcaldía que decía que las mujeres venezolanas las veía con muy buena figura y muy bien alimentadas, que no era verdad que en Venezuela había pobreza porque habían inmigrado. Era una cosa completamente repugnante, ¿no? Esto va a ir creciendo. Yo temo mucho que esto va a ir creciendo. We just have a few minutes left. I wanted to raise the issue of free speech in all of the region and my country as well. There has been a kind of totalitarian, I would say, effort to silence people who you don't agree with. In some countries, it's been worse than others. Can each of you, with the few minutes we have remaining, which is about 3, comment a little bit on where you see the free speech issue going in countries like Spain, Brazil, Mexico, Colombia, Chile? I mean, will it be defended, or will there be a kind of a self-censorship that sets in? Where are we going? Pues lo que yo veo en mi país, en Colombia, es que sí ha habido un intento de censura, de imponer el discurso, nosotros decimos progre, políticamente correcto, pero creo que eso simplemente genera una reacción porque el lenguaje es algo tan natural y tan espontáneo que es prácticamente imposible imponerle a toda una población un tipo de lenguaje, ciertas cosas que no se pueden decir. Y realmente creo que comparado a Estados Unidos, sobre todo, ese tema en América Latina, de lo que yo he visto, no es tan grave en este momento, pero claro, sobre todo al nivel de élites y sobre todo gente que hace sus estudios, sobre todo de posgrado, en Estados Unidos o tal vez en Europa, y regresa, y entonces regresan con, digamos, esa ideología y la intentan imponer, pero no creo que estén teniendo tanto éxito como sí, digamos, en Estados Unidos uno nota serios problemas. 1 minute each. En España, en concreto, la dictadura de la corrección política y la imposición de las religiones posmodernas es brutal, impulsada por el gobierno e impuesta por la ley. Indiscutiblemente. Y el resto de Europa, es decir, la Europa dominante hasta ahora, la que, entre comillas, si ponemos emblemáticamente el ejemplo de la Comisión Europea, ha abrazado con entusiasmo las religiones posmodernas. Eso es uno de los fenómenos, entre cosas, de fondo de la reacción que ha habido en estas elecciones. Es decir, Europa, el centro derecha europeo, ha comprado las religiones posmodernas. Yo diría rápidamente, en Estados Unidos esto nació en la academia. Ayer yo citaba un libro que es un magnífico libro, que tiene ya varias décadas, The Closing of the American Mind, de Bloom. Es un gran libro que ya alertaba contra este peligro. Nació en la academia, saltó a Hollywood, al mundo de la cultura popular, luego se expandió al resto de la sociedad y los tribunales y la clase política lo recogieron. En Brasil
la responsabilidad es total y absoluta de los tribunales de justicia. Miren qué cosa tan terrible, que sean los tribunales de justicia el lugar donde nace una dinámica contra la libertad de expresión. Y por eso, y con esto termino, soy partidario de contrarrestar todo esto con una cultura popular liberal. Yo me paso la vida añorando una telenovela liberal. ¿Por qué no tenemos una telenovela en la que en lugar de que haya dos personas peleando por una herencia, como si la riqueza fuera un juego de suma cero, o la herencia la tienes tú o la tengo yo, o una telenovela donde básicamente la única manera de tener ascenso o movilidad social es que la chica que trabaja de empleada doméstica en la casa se case con el señorito, el hijo del dueño de la casa? Tengamos una telenovela que pueda esparcir los valores de la libertad de una manera mucho más eficaz. Well, that very well done, Alvaro, right on time. I want to thank the Cato Institute and Libertad y Progreso, and thank you, all of you for joining us. Please give a hand to our panelists. Thank you. Gracias.